Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la comisión del colegio que ha organizado la actividad y por la invitación que nos ha hecho de participar, digamos, en la misma. Estaba recordando más o menos ahora cuándo fue la primera vez que toqué este tema y creo no fallar quizás en la memoria, cuando creo que alguna empresa de capital, digamos, alemán, creo que me había contactado para que por lo menos emitiera, digamos, alguna opinión, y eran allá por más o menos hace como unos más de 20 años. Y desde entonces, con alguna frecuencia, digamos, vuelvo a caer, digamos, en el tema de lo que es la formación dual. Y bueno, por algo será que durante todo ese tiempo, digamos, insistentemente el tema, digamos, ha venido. Con la OIT estuve participando en la mesa tripartita que se organizó sobre ese tema, apoyando en lo que podía haber sido, digamos, un acuerdo tripartito que finalizara, digamos, en un proyecto de una asamblea legislativa, digamos, acordado, digamos, en ese ámbito de diálogo social, que finalmente no fue posible. Y bueno, y ahora me han pedido pues nuevamente que dé algunas opiniones sobre ese tema. Entonces, lo que voy a hacer son algunas aportaciones, digamos, a un debate, digamos, inconcluso, que en parte, cuando finalmente emitir informe sobre las recomendaciones que podía dar sobre esa mesa tripartita truncada, creo que en gran parte esas posibles recomendaciones ya están recogidas, digamos, en el proyecto, especialmente en tanto que es un proyecto de ley, porque se discutía mucho si se podían hacer cosas sin pasar por un proyecto de ley y sin pasar por la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces ahora ya tenemos un proyecto de ley y gran parte de los grandes temas que quedaban pendientes se solucionan al menos con esa formalidad, que sea un proyecto de ley. Yo creo que en esta discusión, y la he estado siguiendo por la prensa, a veces con las noticias que salen sobre el tema de los perjuicios que habría con este proyecto, sus beneficios, el tema de explotación laboral, el tema de deserción, digamos, escolar, etcétera, etcétera. Mucho de este debate, en mi concepto, está, digamos, matizado por un pesado legado que básicamente permea toda la discusión, y es el hecho de que la figura del contrato de aprendizaje ha sido en muchos tiempos tergiversada, ha sido una figura manoseada, ha sido una figura prostituida, y ha sido prostituida desde tiempos medievales. En realidad, si uno revisa las reglamentaciones de las corporaciones medievales en las que se aprendía, digamos, un oficio, en la que el aprendiz, digamos, empezaba ahí sus primeras, digamos, aprendía sus primeras, digamos, herramientas del oficio, desde siempre hubo una explotación por la figura, y tanto así que las corporaciones medievales finalmente desaparecen por la propia corrupción que había del sistema, donde el aprendizaje se hacía, digamos, interminable, donde finalmente el maestro impedía que el aprendiz, digamos, ascendiera, y donde finalmente lo que obtenía era mano de obra barata, que era lo que le interesaba y que no le hiciera competencia. Luego, en la primera gran revolución, digamos, industrial, y estoy hablando de las leyes inglesas de protección, digamos, al trabajo, de los 1800, digamos, en adelante, hay leyes ya que tratan de regular el aprendizaje, porque la figura nuevamente estaba siendo prostituida, o sea, nuevamente teníamos finalmente el uso de esa figura para conseguir mano de obra a plazos interminables, con jornadas que eran, digamos, excesivas, sin considerar también el tema de que se brincaban los límites de edad y que por consiguiente teníamos como aprendices personas por debajo de los 12 años, etcétera, con jornadas que eran, digamos, extenuantes. Y si hacemos otro brinco tan grandote como el que hemos hecho ahora, pero no tanto, cayendo en la jurisprudencia de la Sala Segunda, encontraremos fácilmente, y la última vez que hice alguna recopilación de estas, podían haber, no sé, unas 6, 7, 8 sentencias que trataban sobre patronos que decían que finalmente lo que había era un contrato por aprendizaje, y la Sala Segunda por rectificando que ahí no había ningún contrato de aprendizaje, para empezar, porque formalmente el contrato de aprendizaje pasa por la ley de creación poderina y la regulación del contrato de aprendizaje, y por supuesto que no había pasado por los niveles, digamos, oficiales que tienen que aprobar esos contratos, pero en el fondo lo que habían era pues sencillamente que se le habían abierto las puertas del centro de trabajo, digamos, a un joven. Este joven estaba cumpliendo con una jornada y no se le pagaba ni siquiera, digamos, el mínimo legal, o bien se le estaba trabajando jornada extraordinaria pues sin serle pagada,
todos básicamente, digamos, empresas también pues bastante informales, pero lo cierto es que ahí tienen ustedes también en los 1900, en los 2000 y pico, lo mismo que estaba pasando en la Edad Media, que es la explotación pues, de la figura. Entonces, ese es parte de ese pesado legado que tiene ya, digamos, el concepto de lo que es el aprendizaje, lo que es la formación, digamos, en el centro pues, de trabajo. Y además, la formación, digamos, en el centro pues, de trabajo, ya sea parcial, digamos, o total, también tiene otra mácula, y es básicamente que es una prestación de trabajo que se celebra en un centro, que es una formación que se da en un centro pues, de trabajo. Y estando en un centro pues, de trabajo, inevitablemente la formación pasa por un ambiente típicamente pues, de trabajo, pasa por el cumplimiento de ciertas ordenanzas, directrices y políticas que son de trabajo, y pasa por ser también supervisado. Y eso es inevitable. Y es inevitable porque parte de la formación es adquirir una cultura. Y la cultura es la cultura organizacional en la que finalmente la persona tiene que logrará, digamos, incorporarse más adelante y desde el inicio tiene que conocerla. Entonces, digamos, el tema de que hayan, digamos, en esta discusión en la que la figura del contrato de aprendizaje, especialmente la regulada por la ley de aprendizaje, sea una figura contractualmente manoseada, prostituida, discutida, etcétera, pues pasa por el inevitable tema de que a la par de esta figura han ido surgiendo otras. Y las otras que han ido surgiendo son modelos que todos conocemos y que ahora llamamos pasantías, llamamos prácticas profesionales, prácticas técnicas, llamamos también formación dual, porque ya hay empresas privadas que están haciendo formación dual al estilo del modelo, digamos, alemán, digamos, etcétera, y también todas esas son formas en las que finalmente alguien ha dicho, si aquello no funciona, pues probemos con esto otro. Y efectivamente, estas figuras han nacido al lado de lo que podríamos llamar la ineficacia de lo que es el marco normativo, digamos, actual, que es la ley de aprendizaje. O sea, es una norma que está allí, que fue creada en su momento, se consideró un hito normativo, etcétera, pero nos ha demostrado que no ha funcionado, y si no ha funcionado es por algo. Y ese algo puede ser o que la norma no esté bien, que no hay que descartar, digamos, esa posibilidad, o bien que la norma sea, digamos, ineficaz porque finalmente en la práctica tampoco logró conectar a los empleadores o a quienes tenían que conectar o a los jóvenes que tenían que también que ser parte de estos contratos, y lo cierto es que sean unos u otros, el tema del contrato de aprendizaje no ha funcionado. Yo tengo 31 años de ejercicio profesional, como juez de trabajo nunca vi ningún contrato de aprendizaje que yo recuerde en mis 12 años de función jurisdiccional. Tampoco lo he visto como abogado politigante y como asesor, digamos, empresarial durante todo ese tiempo. Nunca he tenido, digamos, a la mano un contrato de aprendizaje. Y no es porque me los hayan ocultado, digamos, adrede, es porque yo creo que nunca los he visto. Lo que han pasado por mi mano, si han comenzado, digamos, a pasar, son los benditos convenios de prácticas y pasantías y cuánta cosa de antes hay, sustituyendo, digamos, aquello otro, que es lo que uno trata humanamente de hacerles entender que la figura puede ser viable desde el punto de vista práctico, en tanto sea formativo, que es lo más importante, o sea, que no sea finalmente, les insisto mucho a quienes me lo consultan, que no sea evidentemente una forma barata de conseguir mano de obra, porque ese no es el objetivo de un contrato o un convenio de pasantía o de formación, digamos. Ahora, lo otro es que también esto nos ha demostrado que hay una cierta insuficiencia del modelo monoformativo. O sea, evidentemente hace falta que el modelo formativo combine las dos áreas, tanto la parte educativa como la parte que algunos llaman productiva, pero que yo llamaría la parte práctica. Y lo otro es que también tenemos, evidentemente, que nadie tiene por qué esconderlo, el tema de que hay países que han sido muy exitosos con estas otras formas de formación. Entonces siempre se cita el modelo pues alemán, que yo conocí, como les digo, hace más de 20 y pico de años que me pidieron pues conocerlo, el modelo, digamos, austriaco, etcétera, etcétera. Hay muchos modelos de estos en muchos países, sobre todo, digamos, en la Unión Europea, prácticamente en toda la Unión Europea, digamos, en América Latina también los hay, también los encontraremos en África, digo, en Asia, etcétera. Es un modelo, digamos, exitoso. Ahora, lo que pasa es que tampoco podemos sistematizar, hablar de un único modelo. Hay varios modelos de formación dual.
Entonces, caracterizar un único modelo para decir que este es el modelo que realmente ha sido el exitoso es muy difícil. Pero lo cierto es que la combinación tanto de práctica como la parte educativa ha resultado, digamos, exitosa. El tercer tema que quiero tratar, que son básicamente 5 los que voy a tratar, el tercer tema tiene que ver con lo que ya Eugenio pues adelantaba y don Wagner también ha dicho, que ha sido un tema de entrada, el tema también por el que la mesa tripartita nunca llegó, digamos, a un acuerdo, parte de los temas, pero uno de los esenciales, y fue la no puesta, digamos, de un acuerdo sobre qué naturaleza tenía, digamos, este contrato, si era un contrato civil o era un contrato laboral. Y ese fue un tema de confrontación entre básicamente los sectores sindicales y, digamos, empleador, y es cierto que es un tema central. Es cierto que es un tema realmente importante si estamos frente a una relación laboral o frente a una relación que lo que busca son objetivos de aprendizaje. Y frente a esto, de preámbulo, uno podría decir, y yo que tengo que decirlo, mi opinión es que si estamos frente a un modelo de aprendizaje, donde la parte que realmente es la parte más importante, la parte formativa, no hay un trabajo subordinado, no hay un trabajo con fines productivos. Yo no quiero medir el modelo por los antimodelos, ni quiero medir, digamos, el modelo por los errores prácticos que se cometen con él, ni quiero medir, digamos, el modelo por la prostitución que se ha hecho de él. La figura está ahí, la figura puede ser muy buena, la figura puede ser, digamos, excelente para su cometido formativo. Que otros la prostituyan no quiere decir que el modelo no sirva. Entonces, desde el punto de vista, si hay un modelo de enseñanza que realmente lo que procura es buscar que la persona desarrolle mejores conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, donde finalmente, como les digo yo a muchos, es que cuando ustedes miren a una persona que viene bajo este modelo, no piensen que ustedes van a sacar provecho de esto. Ustedes están haciendo una contribución a la sociedad, están contribuyendo a la sociedad porque tendrán que asumir ciertos costos. La persona tendrá que equivocarse, que es lo normal, digamos, en su aprendizaje. Esos costos del equívoco son suyos. Y usted se metió en esto porque usted finalmente consideró que es una contribución que usted hace con la sociedad. Y aquí casi estoy copiando la definición, de las pocas definiciones que tiene la Unión Europea en materia de responsabilidad social, digamos, empresarial, que es el devolverle a la sociedad, al entorno donde estás, lo que realmente ha sacado pues de provecho de ese mismo entorno. Bueno, entonces, digamos, a partir de ahí hay que advertir que hay de todos los modelos. Hay modelos mixtos donde se dice, donde es muy corriente que en estos modelos mixtos, que en estas calificaciones mixtas se diga, este modelo de formación dual tiene dos partes, una que es en el centro educativo, otra que es en la empresa. La que es en el centro educativo es formativa, aquí no hablemos de relación laboral. La que es en el centro educativo, aquí hablemos de que hay una relación laboral. Existen esos modelos. Existen otros que tajantemente dicen, no hay relación laboral. Y no hay relación laboral porque el objetivo es básicamente formativo, y yo descarto aquí, que tampoco pongo las manos en el fuego, que habrá alguna legislación donde el tema de que no sea laboral es producto de una política de regulatoria, que es producto de simplemente de reducir beneficios sociales. También lo sabrá. Pero lo cierto es que incluso, incluso en el modelo que está en el proyecto de ley que está en la Asamblea, donde ha optado por esta vía y que es válida, le digo, son 3 vías las que hay, donde usted lo califica de diferentes formas, esa es una de ellas. Bueno, en esta opción, nuestro proyecto de ley tampoco es puro, en realidad, o sea, dice no hay una relación laboral, pero luego, y claro, consecuencia de eso, y uno puede verlo como una derivación de ello, es que se limita el número de estudiantes. ¿Por qué se limita el número de estudiantes? Bueno, básicamente porque el fin es formativo. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar una adecuada formación si efectivamente puede haber una cantidad inconmensurable de estudiantes que hacen que el sistema formativo fracase? Es como cuando te piden a una charla y yo pregunto cuántos son, y entonces me dicen son 50, entonces les digo no van a aprender. Porque depende de lo que usted me ponga, vamos a enseñar, lo que necesito es un grupo de 20 o de 15. Entonces, igual, está bien que si el fin es formativo, limitemos para cantidad. Pero luego también hay cosas, interesantes, como por ejemplo, también se limita la cantidad para que el empleador no cometa fraude, o sea, para que no hayamos un fraude en la competencia desleal con los trabajadores que son mayores de edad, y que por vía de la inserción de jóvenes, finalmente no se contraten los que tienen que contratarse. Pero lo cierto es que también, digo que no es puro, el modelo, que no es pura la descripción,
porque finalmente, por ejemplo, se establece una cláusula que es muy normal en otras legislaciones, donde se dice, bueno, si después de que finalice el proceso formativo a usted se le contrata en un corto tiempo, entonces como prevención de que de pronto haya algo ahí que no haya sido por lo adecuado, entonces vamos a decir que la antigüedad empieza desde el día 1 del proceso formativo. Y entonces convierte en lo que no era laboral en laboral para efectos de antigüedad. Entonces, eso es lo que digo que no es la descripción pura, ¿no? Luego también el tema de que se asegure, no por una póliza como sería de responsabilidad civil o una póliza de responsabilidad para trabajadores independientes o no trabajadores independientes, sino para personas o digamos independientes que sea, sino que se utiliza la figura de la póliza de riesgos por el trabajo, que en realidad para un modelo que no es laboral no sería digamos que lo correspondiente, como tampoco el hecho de que las prestaciones en dinero por riesgo del trabajo se calculen sobre salarios mínimos legales, que es una figura más adaptada para trabajadores subordinados. Y también están los sistemas legales donde el modelo de formación es laboral puro, está en el Código de Trabajo, se rige por el Código de Trabajo, se le aplica todo el Código de Trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias de la escogencia por el modelo? Si es laboral, si no es laboral, si parte es laboral y parte no lo es. Pues por supuesto que en este momento eso es un punto trascendental y es el que se necesita que se defina por la ley, para las buenas o para las malas, pero que se defina. Porque mientras no se defina, aquí lo que estamos incurriendo es en crear inseguridad para quien se mete, digamos, en estos modelos como sucede, digamos, en este momento. La caja ya ha hecho lo suyo, la caja ha dicho, para mí, si cumple con este instructivo, yo no le cobro cargas sociales. Si cogemos el instructivo calza bastante bien con lo que es el proyecto, en el sentido de que hay dos contrapartes, la empresa, el centro educativo, está el estudiante en medio, hay un monitor, hay un docente, digamos, a cargo también de un centro educativo, hay reuniones entre ellos, hay un plan de enseñanza, hay, digamos, evaluaciones, hay informes, y todo para que finalmente la caja diga, si usted me convence de que esto realmente es enseñanza pura, yo no cobro cargas sociales. Claro, en este momento hace falta el proyecto. ¿Por qué? Bueno, porque la caja dice yo no cobro cargas sociales, pero ahora está diciendo Eugenio, bueno, pues yo no sé si un digamos, inspector de trabajo saldrá corriendo a decir, ahí sí yo veo un contrato de trabajo, o incluso el inspector de trabajo diciendo, yo tampoco lo veo, llega un juez de trabajo a decir, ahí sí yo veo un contrato de trabajo. Y esas inseguridades no deberían de existir, o sea, si, digamos, el modelo nadie lo cuestiona que sea realmente, digamos, importante, nada más el tema es seguridad, ¿a qué vamos o sea, en qué nos metemos? Y entonces ahí es donde realmente, digamos, el proyecto es necesario. Ahora, y en cuanto al cuarto punto, que son las bases mínimas para regulación, ahí sí entro en varios detalles. Hay un núcleo esencial que cualquier proyecto tiene que tener, que es, primero, definir cuáles son las actividades de formación, porque podríamos llevarnos la sorpresa de que no todas las actividades deberían ser objeto de formación o de formación dual. Podrían haber algunas que no lo sean. Luego, el otro tema es el tiempo de formación. Y el tiempo de formación no solo en cuanto a la duración del plan de formación, sino también en cuanto a la duración de la formación tanto educativa como práctica diaria. Y eso es importante porque todo eso tiene que ser coincidente con las necesidades pedagógicas que son las que definen, digamos, este modelo. Y entonces no debería haber más tiempo del estrictamente necesario conforme al plan educativo. Por consiguiente, eso también nos evitaría llegar a esas extensivas o digamos extremas planes de formación, porque realmente no debería darse. Ahora, en cuanto al rango digamos, etario, de los 15 años, está fijado, digamos, en 15 años, pero no podríamos descartar ni en el mínimo ni en el máximo algunos colectivos que están en riesgo por exclusión. Y sobre todo no tanto, digamos, para que sea por debajo de 15, sino por el tema del rango máximo. Entonces, digamos, el tema de darle ciertos privilegios a las personas que están en riesgo por exclusión es un tema, digamos, importante. Deseable sería que la formación fuera personalizada, difícil. ¿Por qué deseable? Porque realmente cada individuo tiene necesidades formativas que son diferentes de unos a otros, e incluso las necesidades formativas pueden venir de la mano de las formaciones previas que ha recibido y de la experiencia profesional que haya recibido
aunque sea por cortas semanas o por corto tiempo, pero eso puede implicar por consiguiente readecuaciones, que diríamos curriculares o del programa de formación, que serían necesarias para poder ajustarlo, como también podrían ser necesarias para personas en situaciones de discapacidad o diversidad funcional también. Temas que son accesorios y no tan accesorios, pero en todo caso respecto del trabajador. Debería delimitarse la cantidad de intentos del trabajador de pasar por estos programas. O sea, si una persona ha pasado por estos programas, debería poder decidirse si puede pasar por segunda vez o no, si está enfocado a otra formación profesional. Igual debería de regularse, y digo que todo esto como un debería porque el proyecto de ley es bastante general. Entiendo que esa generalidad supongo que será para darle, digamos, espacio a las entidades del Ministerio de Educación Pública o del INAH para que regulen, digamos, algunas cosas, digamos, adicionales, pero por lo menos debería de estar por regulado en alguna parte todo el tema que tiene que ver con las posibles incapacidades médicas, temas de maternidad, de lactancia de quien pasa por estos programas y qué pasaría por consiguiente con el plan de formación, digamos, en estas suspensiones de lo que es el plan de formación. Igual lo que debería ser el periodo de prueba, puede ser que de pronto, periodo de prueba no típicamente laboral, digamos, advierto, podría ser que de pronto una persona de estas diga, pues yo sí me someto a este plan, yo pienso que puedo seguir adelante, y resulta que en cuestión de pocos meses, tanto el centro educativo como la empresa levanta la mano y dice, esta no es la persona que puede pasar por ese plan, y de pronto tampoco no tiene ni las habilidades, ni las actitudes, ni las destrezas, ni las va a tener de pronto, para seguir, digamos, en ese plan, y podría ser que haya otros planes que sí se adapten mejor a lo que es el perfil de actitudes, habilidades y destrezas que tiene por la persona. Perfectamente posible, como nos ha pasado a algunos, yo empecé estudiando economía y terminé, digamos, en Derecho. Gerardo Currales y yo decía a Gerardo, bueno, fuiste más exitoso vos cuando terminaste economía que probablemente yo cuando terminé por Derecho. Pero lo cierto es que yo comencé por economía y terminé, digamos, en Derecho. Entonces, igual puede ser perfectamente posible que un estudiante de estos diga, yo quiero ser, digamos, hornero, y no está para ser hornero tampoco, como tampoco puede ser vendedor de clubes. Entonces, igual, o sea, pasan cosas de estas. Lo otro son los exámenes médicos de ingreso y de salida. La persona va a tener contacto con un entorno productivo y debería ser importante que la persona se someta a exámenes médicos, porque así como también nos ocupamos a veces de que la persona reciba una inducción de la empresa, del puesto de trabajo, también deberíamos de preocuparnos porque exista no solo un perfil ocupacional, sino también un perfil de salud ocupacional. Y entonces, por consiguiente, debería ser importante que en alguna parte, cuando la persona entre, se le pidan los exámenes médicos para comprobar que realmente puede llegar a sentarse allí, pero también a la salida, porque también debería ser una responsabilidad de la empresa, si algo ha pasado a la salida, o de alguien, la responsabilidad de decir, pues la persona pasó por aquí, pero desgraciadamente, bueno. También todo el tema del régimen de responsabilidades por daños, tanto a terceros como a clientes, compañeros de trabajo o a los propios bienes de la empresa, que no lo veo regulado más que en el tema de lo que es la póliza de riesgos de trabajo. Y también el tema de qué pasa con los trabajadores que incumplen con, bueno, si está por ahí, perfecto. Y lo otro es en cuanto al tema de incumplimiento de los convenios, digamos, anteriores. ¿Qué hacemos con el que habiéndose comprometido a un plan de formación, desiste de él por responsabilidad de él y luego quiere meterse por una segunda vez, digamos, en estos planes? Y también para el empleador, me parece que deberían de haber también situaciones, digamos, excluyentes, no solo por el tema de que no pague cargas sociales o no pague impuestos, etcétera, sino también en algunas legislaciones hay ciertas limitaciones a estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que el empleador no contrate bajo estas modalidades, aunque sean bajo esos términos de formación, cuando han habido reducciones muy abruptas de personal o cuando han habido reestructuraciones de planillas. Todo con el fin de que finalmente por allí no se trate también de buscar una forma de cómo solventar una reducción de planilla con reducción de costos para luego meter por vía de formación profesional personas que más o menos traten de llevar un poco lo que son las cargas de trabajo dentro de la empresa, como también las sanciones por el fraude, porque finalmente si hay fraude tienen que haber sanciones contra ese empleador. E igual también el tema de empleadores que no deberían de meterse en esto si han incumplido con otros planes de formación, digamos, anteriormente, o sea, si ya no han sido capaces de soportar esto. Y por último,
Algunas eventualidades o particularidades que me parece interesante, en algunos países se ha hecho algo, no en todos, pero tiene que ver con el tema, por ejemplo, de lo que es la formación profesional en empresas de trabajo temporal, en empresas de prestación de servicios de personal, típicas empresas de outsourcing. En el tema de la posibilidad de que el proceso de enseñanza o incluso, digamos, en la parte operativa se lleve por teletrabajo. Y también lo que tiene que ver con la posibilidad de que empresas que requieren personal a tiempo parcial o con jornada discontinua también puedan tener la posibilidad de meterse, digamos, en esos planes pues, de formación. Como les digo, son algunas particularidades que me parece que podrían ser interesantes por regularlas en algún momento, sea en el proyecto de ley o sea que se haya pensado que sean las propias instituciones las que finalmente lo regulen, pero me parece que son cosas que deberían de quedar. Igual que el tema de las causas de salida. En el proyecto hay un par de articulitos que se refieren a ellos. Me parece que hay que afinar un poquito más la redacción para dejar claro, digamos, cuáles son las causales de salida, porque también tiene que preverse eso, tiene que preverse que hay personas que pueden ser que no terminen ese plan por muchísimas razones y no necesariamente por las causales de suspensión que he dicho antes, sino por causales que definitivamente le pongan fin al plan sin que se logre, digamos, el objetivo. Y eso debería estar claramente preestablecido cuáles son estas causales. Por lo demás, muchísimas gracias por la paciencia. Estamos.